Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this class again. Recuerde que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchos más videos y le pueden ayudar un montón a este canal. Hoy vamos a ver un tema súper chévere, súper interesante, que es el uso del would like. El uso del would ya lo vimos cuando vimos el tema de los condicionales, pero ahora vamos a usar estas dos palabras junticas, es decir, la expresión would like. ¿En qué contexto las usamos? Y es súper sencillito. Esta expresión generalmente la usamos en tres contextos. Por ejemplo, la primera para ofrecer algo o para hacer ofrecimientos, la segunda para expresar una idea de deseo y la tercera para decirle a alguien o a otras personas lo que queremos que hagan. Cuando vamos a hacer un ofrecimiento o expresar una idea de deseo, al usar este would like, da como un sentido bien formal, es decir, se escucha como de manera muy formal, muy polite. Vamos inicialmente a aprender cómo realizar oraciones afirmativas usando este would like y es muy sencillito. Vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, el sujeto cualquiera, que recuerden que puede ser un pronombre personal o el nombre de personas, animales, cosas, etc. Luego vamos a colocar la expresión would like, que en este caso significa como gustaría. Luego del would like vamos a colocar el objeto que se desearía o ese verbo que complementaría eso que se desearía. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y por último vamos a poner el complemento. Así que supongamos que yo voy a decir en inglés que a mí me gustaría una nueva computadora. Entonces yo diría, I would like a new computer, que significa a mí me gustaría una nueva computadora. Ahora vamos a ver la estructura gramatical. En este caso yo tengo el sujeto I, que es el pronombre personal I, que significa yo. Luego voy a colocar la expresión would like, que significa gustaría. Entonces yo estoy diciendo, a mí me gustaría. Y luego voy a colocar, en este caso después del would like, un objeto que es a new computer, una nueva computadora. Cuando coloco directamente el objeto no tengo necesidad de colocar un complemento porque este objeto, que en este caso sería una nueva computadora, ya está sirviendo como complemento también. I would like a new computer. Me gustaría una nueva computadora. Ahora vamos a realizar un ejemplo, pero utilizando un verbo en infinitivo después de la expresión would like. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que a mí me gustaría vivir en Australia. Así que yo diría, I would like, normalito, pero luego del would like voy a colocar to live in Australia. Vemos entonces que en este ejemplo tengo nuevamente el sujeto que es yo, ¿sí? Luego del sujeto I voy a colocar la expresión would like, que significa en este contexto gustaría, a mí me gustaría. Y luego de would like ya no voy a colocar un objeto, sino que ya voy a colocar el verbo en infinitivo, que en este caso es to live, que significa vivir. A mí me gustaría vivir, to live, por eso voy a colocar el to, porque está en infinitivo. Y por último coloco el complemento en Australia. Observen que en este caso yo voy a colocar el complemento porque pues sí necesito que la oración quede más completa y con sentido. Con estos dos ejemplos vemos entonces cómo se está expresando una idea de deseo, es decir, de algo que queremos hacer o de algo que queremos tener. Perfecto, muñecuras. Ahora vamos a realizar oraciones, pero en este caso negativas, usando este would like y es muy sencillito. La estructura es prácticamente la misma que en las oraciones afirmativas, lo único que cambia es que en el would le vamos a agregar la negación, wouldn't. Entonces quedaría wouldn't like, es decir, el sujeto, el wouldn't like, más el objeto o el verbo en infinitivo, depende de lo que queramos decir, y por último el complemento. Supongamos entonces que esta oración de arriba, I would like a new computer, la vamos a transformar en una oración negativa, es decir, ya no voy a hablar de lo que me gustaría tener, sino que ahora voy a hablar de lo que no me gustaría tener porque es una oración negativa. Así que voy a colocar el sujeto I y voy a colocar luego el wouldn't like, que sería la negación del would like. Y es la contracción del would not. Y por último voy a colocar a new computer. Esta oración quiere decir no me gustaría una nueva computadora. Tengo entonces el sujeto I, luego coloco la expresión would like en negativa y luego coloco el objeto a new computer. I wouldn't like a new computer. No me gustaría una nueva computadora. Ahora vamos a mirar cómo realizar las preguntas usando este would like.
Recuerde que la estructura para hacer preguntas las podemos hacer de dos maneras, de forma larga con las WH words o de forma corta cuando respondemos yes o no. Así que la estructura para realizar preguntas de forma larga usando las WH words sería, primero colocamos las WH words, luego vamos a colocar el would, luego el sujeto, más el like, más el objeto o el verbo en infinitivo, depende de lo que queramos decir, y el complemento pues de ahí y por último el signo de interrogación. Es decir, en las preguntas la expresión would like es separada por el sujeto que va en la mitad. Vamos a realizar entonces un ejemplo tipo pregunta en donde vamos a ofrecer algo, porque cuando hacemos esos ofrecimientos pues es porque estamos preguntando, estamos ofreciendo algo, por lo tanto acá iría el would like. En este ejemplo yo voy a realizar una yes no question, es decir, voy a empezar directamente con el would y luego el sujeto, luego el like y lo que voy a complementar. Entonces voy a iniciar directamente diciendo o preguntando, would you like, ¿te gustaría? Esta expresión would you like significa ¿te gustaría some tea, algo de té o te gustaría té? ¿Sí? Entonces vemos que como es una yes no question, inicio directamente con el auxiliar would, luego coloco el sujeto you, que es usted, luego el like, que está separado del would por el sujeto, pero entonces sería la misma expresión would like, sino que separadita. Gustaría, would you like, te gustaría some tea, y en este caso some tea sería el objeto. Para responder, pues sencillito, si voy a decir que sí, digo yes I would, o si voy a decir que no, diría no, I wouldn't. O también pueden responder yes, I would like to, o no, I wouldn't like to, o yes, I would love to, o no, thanks, y listo. Ahora vamos a preguntar por una idea de deseo, por esa idea de deseo que tiene otra persona. En este caso, pues ya podemos usar la WH word. Por lo tanto, en esta pregunta yo voy a utilizar la WH word where, que significa dónde. Luego voy a colocar el would, luego del would el sujeto y luego el like. Recuerde que el sujeto separa el would like en las preguntas. Y luego to live. Esta pregunta quiere decir dónde te gustaría vivir. Coloco el where, que es la WH word, dónde, where. Luego coloco el would, you, like. Recuerden que el sujeto va en la mitad del would like. Y por último voy a colocar to live. En este caso el verbo en infinitivo vivir. Where would you like to live? ¿Dónde te gustaría vivir? Aquí la persona ya me respondería con una respuesta más informativa porque estoy haciendo una WH question. Ya no me va a responder yes or no. Entonces yo voy a suponer que la persona me va a responder I would like to live in Australia. Es decir, me gustaría vivir en Australia. I would like to live in Australia. Así que observen que podemos hacer dos tipos de pregunta, una para ofrecer y la otra ya para preguntar por esa idea de deseo, como en este segundo ejemplo. Bueno, muñecuras, ¿cómo vamos? Ahora vamos a hacer un ejemplo en donde se le dice a alguien que haga lo que nosotros queremos que haga. Por ejemplo, yo le voy a decir a alguien que me gustaría que usted llegara temprano. Yo en inglés diría, I would like you to arrive early. Vemos que la estructura gramatical es súper fácil. Colocamos el sujeto I, que significa yo. Luego colocamos would like, que significa gustaría. Por lo tanto, I would like significaría me gustaría. Y luego you, que significa como usted. Me gustaría que usted... Pero en este caso el you no lo estamos colocando como pronombre personal, sino como pronombre de objeto. ¿Por qué? Porque en el you está recayendo la acción de like. Por eso sería un objeto directo. Y luego de este you vamos a colocar el to arrive early, es decir, el verbo principal después del would like en infinitivo, que significaría llegar. Y lo complementamos con early, que significa temprano. De este modo, esta oración significa me gustaría que llegaras temprano. Vamos a hacer otro ejemplo respecto a este contexto de uso. Supongamos que Luisa no le gustaría, acá no vamos a colocar gustaría en afirmativo, sino no gustaría, que a Luisa no le gustaría que él, quizás es su esposo o su hijo, bebiera alcohol. Entonces vamos a decir, Luisa wouldn't like him to drink alcohol. Vemos entonces que acá tenemos el sujeto Luisa, luego coloco la negación wouldn't like, a Luisa no le gustaría, Luisa wouldn't like him, y aquí estoy colocando el him, que sería el pronombre de objeto, no sería el pronombre personal, sino el pronombre de objeto, him, que sería el pronombre de objeto de he.
pero recuerden que en esta estructura siempre vamos a colocar el pronombre de objeto, him. Y luego coloco el verbo en infinitivo to drink, que es beber, y por último el complemento alcohol. Luisa wouldn't like him to drink alcohol, que significa Luisa no le gustaría que él bebiera alcohol. O él beba alcohol, es lo mismo. Y esto es todo, preciosuras. Miren, estos serían los diferentes usos del would like. Recuerden que estos dos últimos ejemplos es para hablar de que alguien desearía que otros o otra persona hiciera lo que ese alguien desea. Y bueno, preciosuras, entonces esto es todo. Estos son los diferentes usos. Recuerde que vimos las oraciones afirmativas, negativas y preguntas con base en los diferentes contextos usando el would like. Thank you so much por visualizar. Recuerde que si el videito les fue útil, le pueden dar un like para ayudar a este canal. Se pueden suscribir aquí abajito y pueden compartirlo con otras personitas. Además pueden dejar su tema de recomendación que yo les explique aquí abajito. Besitos, nos vemos.